empezamos el segundo bloque. Intensa pausa. ¿Consiguió el dato o no consiguió el dato? No, pero lo que sí me llama mucho la atención es que, sobre todo en nuestro rango etario, y los números lo avalan, la mitad de los consumidores de marihuana tienen menos de 30 años. Entonces me parece que tenemos que tener un poco de cuidado cuando hablamos con liviandad sobre la legislación que comentábamos en el bloque anterior. Una crítica que yo siempre le hice, siempre, desde un tiempo a esta parte, aún estando de acuerdo con la ley que se votó en 2014, fue que faltó un acompañamiento importante de publicidad y de prevención sobre cuáles eran las consecuencias reales y cómo, efectos nocivos, decís sí, vos. y cómo varía también según el contexto en que la persona consume marihuana. Digo porque he hablado con muchos docentes de liceo que te lo plantean como una problemática real diaria. Joaquín, ¿vos querés contestarle a él? Sí, o... no, yo tengo una duda. ¿Quién Sí. gobierna el Uruguay desde el año 2020 a la fecha? ¿No? Porque Nicolás lo planteaba también como achacándolo al gobierno del Frente Amplio, que fue quien estaba en el Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo cuando se aprobó la ley, pero ya van 3 años de gobierno. 2014 a 2019. Capaz que está bueno, se lo puedes plantear a Beatriz o algún referente del Partido Nacional para que el actual gobierno desarrolle una política que coincido, una política de difusión y prevención de daños y riesgos. Es necesario. Ahora, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, tuvo dificultades, ¿no? Desde el punto de vista presupuestal en el último tiempo. Eso hay que tenerlo presente también, ¿no? Entonces, no se trata solamente de la crítica liviana, sino también de generar la propuesta. Yo coincido con que es necesario. No bajo a ese nivel ni loco. ¿Cuál es el nivel? Ese nivel de chicana lo planteaba como algo que... Pero te lo estoy planteando en serio, porque siempre pasa lo mismo. Cuando estamos discutiendo temas de esta naturaleza, siempre es para atrás. Pero como si en los últimos años gobernara el Frente Amplio. No entro en loco porque en ningún momento se menciona ningún partido. ¿Vos querías agregar algo? Digo, si no vamos a No, la presentación de este bloque. En realidad era una discusión aparte a la que estaban teniendo ahí, Ajá. que era la discusión sobre la normalización que tenemos sobre otras drogas, Sí, claro. que como por ejemplo el tabaco y el alcohol. ¿No? Bueno, un poco se hablaba del tabaco. Yo creo que el tabaco sí hizo una campaña, lo decía Popi por lo bajo, de la mano de Tabaré Vázquez, que fue muy buena, de concientización sobre el consumo de tabaco. Pero sin embargo, con el alcohol tenemos muchos problemas en Uruguay. Tenemos un promedio de consumo de alcohol muchísimo más elevado al de la media mundial. Y la realidad es que hoy en día estamos en 9,5 muertes relacionadas con el alcohol, derivadas de accidentes cardiovasculares. Estamos hablando por año, ¿no? Entonces estamos hablando de números muy elevados y que cuando hablamos de drogas no hablamos de esos números, porque como es una droga que no se habla mucho, pero sin embargo arruina muchísimas vidas. Y también creo que tiene que ver con el público que consume, porque el alcohol consumimos todos, menos yo, obvio, mamá, ¿no? No consumo alcohol. Pero hay otras drogas que están asociadas a los... ¿Estás hablando en serio o nos están mintiendo? ¿Yo? ¿Que no consumo alcohol? Tengo un montón de testigos. ¿No tomas alcohol? No, sí. Se Pero... está mintiendo. ¿no? El after del jueves pasado no dice lo mismo. No tomó. No me quemé, tengo pibes. No tomó. Pero que hay ¿Hicieron drogas un que after y están no me invitaron? No, mentira, me invitaron pero no fue. Dale. Está bien. que están asociadas a los quintines más vulnerados de la sociedad. Sí. Y creo que eso tiene que ver también con de qué drogas hablamos y de qué drogas no hablamos. Exactamente. Laura. Un chiquitito que quiero decir. Creo que el problema está en pensar que el problema son sustancialmente las drogas. Y el problema en realidad es el vínculo que tiene la persona con la droga y cómo construimos esa relación. Cualquier sustancia es potencialmente peligrosa. El agua en exceso es potencialmente peligrosa. Entonces me parece que lo importante está en la educación de cómo hacemos para que las personas se relacionen con el menor riesgo posible con las diferentes sustancias. Es decir, tenemos un montón de sustancias que están normalizadas. ¿Cuántos de acá tenemos amigos que de repente toman un clonazepam para dormir? El clonazepam es una droga que termina generando una adicción también. Es decir, me parece que la importancia está en el educar y en el concientizar de que el uso de las drogas no es solamente que la droga sea mala, sino el uso que tenemos con ella y cómo hacemos para que eso cambie. Bien, vamos a la presentación de este segundo bloque.
Los seres humanos convivimos con las drogas desde hace 6 milenios y vamos a seguir conviviendo con las drogas. Y un mundo sin drogas no existió nunca y no va a existir jamás. Y esas cosas que los políticos hacen en los debates presidenciales o en las campañas electorales de utilizar la droga como un arma arrojadiza y prometerse que tienen la solución a los problemas de la droga es una falsedad, porque no vamos a terminar con la droga. Vamos a seguir conviviendo con las drogas. La cuestión es a qué costo y cómo gestionamos los riesgos y cómo disminuimos los daños de esa convivencia. La humanidad convivió siempre con las drogas, 6 milenios de convivencia con las drogas y un siglo de prohibicionismo. Ese es el experimento, el prohibicionismo es el experimento y por lo tanto es tiempo de evaluar los resultados del prohibicionismo. Y en realidad los resultados del prohibicionismo es más cantidad de drogas, más variedad de drogas, más venenos, consecuencias directas del prohibicionismo, más muerte, más dolor, más sangre derramada, más dinero despilfarrado. Y ese camino que nos proponen algunos, que es aumentar el prohibicionismo, es más de lo mismo. Eso es más de lo mismo. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Hay que tratar de pensar alternativas a eso. Muy interesante lo que dijo Daniel Radio en esa entrevista. Creo que era con Sotelo, con Cotelo, ¿no? En perspectiva. En perspectiva con Cotelo, bien. Muy interesante lo que decía y en el marco y en la línea también de lo que ya han manejado Podría estar en la ustedes Junta. en el primer bloque. ¿Cómo? Podría estar en la Junta, fue lo que dije minutos antes. Bueno, por eso, ahí va. Muy de la línea de todo lo que ya manejaron. El tema es, teniendo en cuenta que el prohibicionismo, como decía él, es un mal camino y ha demostrado ser negativo. Si vamos a regularizar, como decía Joaquín, porque legalizar es otro término que tal vez está mal ubicado. Si vamos a regularizar, ¿qué regularizamos? Pero ¿Qué droga regularizamos? una cosa, Nico, cuando... Pará, ¿me podés contestar esto? Empezá contestándome esto. En Uruguay, hoy, si queremos dar un debate en serio y un combate en serio a la situación de la drogadicción en nuestro país y a la droga en general, ya sea la producción, el consumo, el narcotráfico, ¿qué tenemos que regularizar hoy en Uruguay? ¿Me pueden responder eso? Sí y no. No, sí como sí, no. A ver, Yo creo que en explícame. Uruguay... Daniel Radio decía una cosa muy interesante. Sí. Decía, hace 6.000 años, yo lo decía en el primer bloque, convivimos con las drogas. 6 milenios, sí. Pero en el último siglo convivimos con el prohibicionismo y eso ha sido una tendencia mundial. Sí. Que se ha materializado en todos los países. Perfecto. Yo creo que el Uruguay tiene que hacer un llamado al cambio, o una ayuda, si se quiere, porque ya es una discusión abierta y viva en el mundo, a un cambio de paradigma en ese sentido. Porque, repito, no se puede pensar, vos decís, si unilateralmente el Uruguay regulariza determinadas cosas y otros países no, esto puede tener daños colaterales. Entonces, yo creo realmente en que esto es el problema de las drogas, si bien, como bien decía Radio, las drogas y el ser humano datan de 6.000, 5.000 años. Y es algo que no va a terminar nunca. Es algo que no va a terminar, es importante cómo lo gestionamos. El paradigma que ha habido sobre esto, sobre cómo solucionar el problema, el del prohibicionismo que llevó un siglo, demostró no ser el camino correcto, pero hay que tener claro que fue una tendencia mundial, no unilateral de un país. Y el cambio de paradigma hacia regularizar las situaciones, hacia generar una política de concientización real, también debe ser de escala internacional. Uruguay ya dio el puntapié inicial, ¿no? Justamente, con lo que hablábamos en el bloque anterior. Uruguay está cambiando de paradigma desde el año 2012 en adelante, con la regulación del mercado del cannabis y planteando la discusión de la regulación de la obtención de otro tipo de sustancias. Entonces, ya hay ahí una intención desde este rincón de Sudamérica de querer cambiar ese paradigma impuesto por determinados gobiernos y por determinadas políticas que responden además a orientaciones ideológicas y a formas de pensar el relacionamiento entre los Estados-nación, hablando justamente de los Estados-nación. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que el desafío más grande que el Uruguay y que el sistema político y la sociedad civil organizada va a tener en los próximos años es definir qué es lo que pretendemos regular cuando se habla de otras sustancias, y pienso más que nada en las drogas duras, ¿no? En las sustancias más que tienen mayor riesgo, porque como decía muy bien Laura, hay un margen de diferencia. Todas las sustancias en exceso
implican un riesgo, obvio. pero hay otras que tienen un riesgo mayor que otras. Entonces, no se puede tratar a todas las drogas por igual, ¿tá? Y eso queda en evidencia, pero hay que pensar una política que sea integral. Yo no sé si es con intervención del Estado, como en el caso del cannabis, yo no sé si es regularizando la producción de determinadas sustancias, creando un mercado con intervención de control del Estado. No tengo la respuesta, pero es el desafío que tenemos de aquí a los próximos años. Diego, ¿estás de acuerdo ahí? Yo, en términos generales, estoy de acuerdo. Lo que sí me surgen varias dudas con respecto a tu pregunta, ¿no? Yo creo que sea cual sea la discusión, la forma tiene que ser escalonada. No podemos de la noche a la mañana regularizar todas las drogas. Y Por eso, ¿por cuál empezás? yo trataría de empezar por las drogas que podés controlar más y que tenés más información además. Estamos viviendo, por ejemplo, yo veo todos los días imágenes de Estados Unidos con el fentanilo, el problema gigante que están teniendo. Tremendo. Y realmente me cuestiono, eso lo regularizás acá, veo las imágenes y la verdad no se lo deseo a nadie, entonces me cuesta decir, permitiría que esto suceda, pero por otro lado, si eso en determinado momento termina llegando, entiendo que es mejor tenerlo controlado que dejarlo al libre albedrío de la gente y que vaya la gente caminando por 18 de julio como pasa que son zombies, en ¿no? California. Claro, es tremendo. digo, entonces en definitiva yo creo que hay que ir haciéndolo paulatinamente con drogas que capaz son un poco más socialmente cocaína, por ejemplo, como por ejemplo la cocaína, que lo mencionaba con esta iniciativa de Diego Sanjurjo, y evidentemente acá no hay nada escrito, no estamos avanzando en un tema que, como siempre, casi siempre en Uruguay, estamos siendo vanguardia. Y bueno, en ese sentido no podemos dar tampoco saltos al vacío. Creo que sea lo que sea que hagamos, estamos hablando de un tema serio, importante, que juega con la vida de la gente y sea lo que sean los pasos, tienen que ser firmes y seguros. Agustina. No, yo creo primero en la soberanía nacional y creo que Uruguay no tendría ningún tipo de problema en tomar esa definición de regularizar las drogas. Aunque sí creo que habría que tener un acuerdo, principalmente con América Latina, porque vuelvo a repetir, los que estamos poniendo los cuerpos y los muertos son los jóvenes pobres de América Latina, para el consumo de drogas que van hacia el primer mundo. Entonces, sí creo que habría que haber diálogos y negociaciones con América Latina, pero la soberanía nacional existe. Y yo no voy a esperar que el resto del mundo proponga regularizar las drogas para yo cuidar a mi sociedad y a mi soberanía y regularizar las drogas, y creo que es el camino correcto. Y hablando de gobiernos, porque recién lo dejó picando ahí Joaquín, ¿no? ¿A todos los gobiernos les interesa regularizar las drogas para ustedes? ¿Te referís a todos los gobiernos del mundo? Solo yo. A todos los gobiernos del mundo, ¿no? Me Lo refiero a todos los plantea gobiernos Radio del mundo. también, ¿no? A todos los gobiernos Radio del mundo empezaba les hablando de interesa eso. regularizar Bueno, las hay drogas. cuestiones ¿Qué que, piensan ustedes? más allá de lo que piensen los gobiernos, hay cuestiones culturales también, que tienen muchas veces, por ejemplo, que ver con lo religioso. Hay diversos matrices culturales en los que, según el estado en el que estés, según el país en el que estés, va a tener muchísimo más aceptación que otros. Yo creo que una característica que tiene el Uruguay es justamente que no se caracteriza por ser un estado afín de alguna forma a la religión Estamos católica. planteando otra cosa, Diego, no desde lo cultural o religioso, yo entiendo tu planteo, sino desde la política pública Claro, y las pero políticas de Estado. la política de las pública naciones. y los gobiernos de los países necesariamente terminan respondiendo casi siempre a las políticas culturales y a la cultura que tenga su población. Está bien, pero por eso vos cuando hablás del Nicolás habla, fentanilo, por pienso en ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo, pero eso no significa, particularmente Estados Unidos es muy particular, donde sus estados tienen muchísima injerencia sobre sus decisiones cotidianas y no es un estado tan unitario como pueden ser otros países, Por supuesto. donde no hay tanto control sobre lo que sucede. Por ejemplo, a mí lo que me pasa con lo que decía Nicolás es si nosotros tratamos de avanzar en cuestiones más regionales, yo vería un choque muy duro contra la realidad de Argentina y Brasil. Me parece que ellos no tienen esa discusión tan avanzada. Naturalmente, yo creo que hoy veo a Argentina, veo a Brasil, y veo cientos de otros problemas muchísimo más importantes que regularizar las drogas. Entonces me parece que tenemos que avanzar nosotros en ese camino y que los demás países empiecen a dar su debate, vea que hay un ejemplo en este país de que se puede hacer y en base a eso puedan ir avanzando. Me parece que no es algo en lo que tenemos que saltar todos juntos o no saltamos. Con la marihuana había pasado algo parecido, Lo ¿no? que pasa En que- su momento, sí, y claro. después se frenó un poco, ¿no? El resto de los países no terminaron avanzando lo mismo. Lo que pasa que hacerlo, yo cuando hablaba del ejemplo de Holanda en el primer bloque,
de la década de los 70. No vino Marcela a hablar de COSE, pero vino Hablar de Holanda. Botana a hablar de Holanda is Holanda. the new cosas. Sí. Exacto, porque es el ejemplo más viejo que tenemos, si se quiere. ¿Y entonces? Lo ponía como ejemplo de un país que unilateralmente decide esto y tiene algunos resultados positivos y otros Sí. muy negativos. Yo creo que, repito, el paradigma no es, el paradigma del prohibicionismo no fue algo impuesto unilateralmente por algún país. Creo que fue una respuesta de la cultura occidental a la problemática del vínculo humano-droga y drogodependencia, pero lo que vos si vos regulás unilateralmente podés tener algunos problemas con respecto a lo que mencionábamos del turismo, del consumo, del aumento del consumo de otras drogas que no regules. Entonces realmente es muy complejo. Yo creo sinceramente que este es un tema Estamos hablando de que un tiene... escenario en el que estamos regularizando abiertamente las drogas. No, Claro. unas y Yo otras no. creo realmente que este es un tema que tiene para larga discusión en el mundo y creo realmente que el tema no es que no crea la soberanía del Uruguay, por supuesto que creo la soberanía del Uruguay. Creo que este es uno de los temas que pone en jaque a la lógica del Estado-Nación. Creo que no se puede solucionar por Estado y lo ha demostrado la historia. Perdón, Nico, yo quiero compartir un dato, porque yo discrepo con Nicolás en cuanto a que no haya existido una imposición por parte de algunos estados al resto del mundo, sobre todo al tercer mundo, en cuanto a la guerra contra las drogas y el prohibicionismo. Porque Estados Unidos ponía plata en los estados para que se sumaran a la guerra contra las drogas y se impusiera la lógica desarrollada por Nixon y de ahí en adelante del prohibicionismo y de la guerra contra las drogas. Plata para equipamiento en materia de seguridad, se mandaba armamento, se mandaban agentes de la DEA a América Latina, o sea, no es así. Bueno, pero Nixon, hay No algo es así. bastante Y anterior. eso Hay está algo- vigente hoy, ¿eh? Hay algo bastante anterior a Nixon, que es todo el esfuerzo que empieza después de la fundación de la Organización Nacional Internacional de Salud, que es por el 48, y que son esfuerzos que de alguna manera fundan el prohibicionismo en papel, en actas, en regulaciones. Después esto, en la época de Nixon, posterior, con la Convención de Viena del 88, sobre estupefacientes, se consolida, es verdad, y ahí sucede lo que vos decís, pero hay una respuesta de la Entonces cultura, sí hay un Estado, hay una respuesta de la cultura, una potencia que se hay impone. una respuesta de la cultura occidental unánime bastante anterior a la imposición de determinado gobierno estadounidense, como vos decís, de Nixon. Me quería Igual decir está una bien, es diferencia. entendible la postura del Partido Nacional de no querer que Uruguay sea un país de avanzada. Los gobiernos que hicieron que Uruguay sea vanguardia han sido los del Frente Amplio. El Partido Colorado. Y el Partido Colorado también, ¿eh? Voy a quebrar una lanza Ahí por el tengo una machismo. lanza por Me Valle. parece que Una lanza te por dejaste Valle. llevar un Deja poquito. pasar. Te dejaste llevar un No, poquito. yo no es que no quiera que el país Solamente vos. Lo que pasa es que cuando no se habla de estabas seguro. imperialismo, Pero cuando se habla de imperialismo de Estados Unidos, no nos olvidemos que en este país Gervasio no hay- quería decir algo en antes este de país la no- pausa. Gervasio. en este ya país no hay nos bases vamos. militares de Estados Unidos gracias a Herrera. Pero bueno. nada. El paradigma Eso que nos está alegra. en Te contra- dejaron un poquito descontrolado, ¿no? Con lo que dijeron. Porque tocan muchos temas a la vez Bueno, y para sí. todo tengo respuesta. O por lo menos, no, quiero decir que contra todo podría debatir Peor si que- tuviera más tiempo. Voy contra todo. dice. No queda que oscurece. Atrás de cámara está lindo también. el Primero, programa hoy, ¿eh? primero Bueno, porque sí. no lo quiero dejar pasar así nomás. Y Joaquín lo debe saber muy bien además. La soberanía de un país no es contradictorio a los acuerdos regionales, sino todo lo contrario. Segundo, el paradigma que está en contra del prohibicionismo generalmente plantea si el Uruguay está preparado para asumir los costos que podría tener el hecho de llevar adelante una regulación sobre este tema. Yo creo que, sin lugar a dudas, tiene que ser progresivo, y ahí comparto con Diego, para lo que no está preparado el Uruguay y para lo que está viviendo hoy en materia de narcotráfico, que lo viene sufriendo desde un tiempo a esta parte. Uruguay no es una republiqueta de cuarta que a los chiquilines se le preguntan qué quieren ser de grande y te dicen narcotraficante. Eso no es el Uruguay, pero no está la esencia del Uruguay. Ningún país es soberano cuando a un chiquilín le preguntan qué quiere ser de grande y te dice, sobre todo los chiquilines que están más desprotegidos, los más vulnerables, y te dicen que bueno, que por un tema de reconocimiento, por un tema económico, por un tema hasta de estatus social, prefieren ser narcotraficantes y no... Eso ya nos está pasando. Ya nos está pasando, y eso no puede ser, y eso es lo que va en contra de la soberanía nacional. Entonces, Estamos de acuerdo, por eso hay que entonces regularizar. ya termino. Entonces, De acuerdo. si se nos pregunta si estamos de acuerdo o no, por supuesto que estamos de acuerdo de manera progresiva.
porque es una cuestión de interés nacional. Y eso ya no tiene color de partido, ni siquiera chicana de vanguardia. Me tengo que ir a la pausa, chiquilines, no puedo darle la palabra a Laura y a Diego que me la están pidiendo, pero Está muy guárdense en republicano, chiquititos, Gervasio. guárdense en un espacio chiquito para el final, después de leer los comentarios de la gente. Ya venimos. Bueno, muy bien, acá estoy ya con los comentarios. Vamos a empezar con los comentarios de la gente respecto a lo que estábamos opinando. En un ratito vamos a la encuesta. Vamos a empezar con lo que decíamos en Instagram, que preguntábamos, ¿debería considerarse la liberalización de las drogas? Que en realidad, como decíamos recién con Joaquín, es el tema de regular. Bueno, acá por ejemplo Sebastián nos pone, por supuesto, el Estado debe regular y crear la posibilidad de que los usuarios de sustancias hoy día prohibidas puedan consumir un producto de calidad certificada con todos los estándares asegurados en dosis adecuadas. Correcto. Además, controlar e incrementar la guerra contra el contrabando de drogas nos permitirá tener un mercado regularizado que pagar tributos y asegurados por la ley. Nos dice Sebastián. Gracias, Sebastián, por tu comentario. Muy bien, Sebastián. Muy bien, tenemos a Malena que dice, es difícil imaginarlo, pero prohibir no es la solución. Se debe discutir sin fanatismo y con responsabilidad. Gracias, Malena, por tu comentario. Bueno, acá el nombre lo voy a decir como está escrito. Mumi dice, si es como Portugal, sí. ¿Portugal tiene la droga regularizada? No. Yo creo que la marihuana. Solo Claro. leímos La Holanda. marihuana como Uruguay. Claro. Bien. En Portugal tiene un problema muy grande con el tema de la sustancia. Bien, Manu nos El dice... micrófono apagado. Manu nos dice regulación, claro, que es lo que estábamos señalando, regulación. Ana nos dice, no todas, y antes deja una duda ahí. Nicote dice, no, en nuestro país intentamos ya tomar una medida con esta lógica y funcionó mal. O sea, está cuestionando, como Nicolás de alguna Es forma hoy, la... Nicote, ¿sos vos? Es un bot de Nico Botana. Y Wilson no mandó ningún mensaje. Wilson mandó un mensaje. ¿Cómo sabes? ¿Y por ¿Cómo qué sabes es? que mandó Wilson? Sí, Siempre manda. porque siempre Un está del otro lado, tipo, Wilson no mandó un mensaje, mandó una carta. un audio. Ah, bueno. No, es tremendo. Qué pero pesado. Qué pesado. no lo voy a leer porque no vino. Eliminalo, No importa. bloquealo, por Así favor. que lo voy a bloquear, exactamente. Bloquealo, por favor. Sigo con los que importan, que es la gente, no Wilson. Wilson Perdón. es de los que te encaja No, audio de 5 minutos. Broma. Bloquear. Acá me dice, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Y Aldo me pone, es inútil seguir combatiendo el narcotráfico. Mejor tener un mercado regulado por el Estado y con impuestos para atender los problemas de salud y de adicciones que se generen. Tenemos más también acá. ¿Quién es? Silvia. Dice, debería debatirse con toda la sociedad. Además, los técnicos en la materia y viendo los ejemplos de otros países. Bueno, en realidad, Silvia, ejemplos de otros países, está todo regulado en cuanto a marihuana, pero no en cuanto a ninguna otra sustancia, ¿no? No hay ningún país que hasta el momento haya regulado otra sustancia. ¿Qué? Me levantó la mano, pero para que hay encuesta. Vamos a la encuesta de Twitter, a ver. Bueno, no tienen la encuesta. Perfecto, la leo de acá, mirá. Nico, Un segundito. Mientras tanto, Laura que me pidió la palabra, sí. Bueno, ya en este bloque queda como un poco fuera del tono del que se venía dando la discusión, pero en realidad a mí lo que me generaba un poco de dudas es que hablamos mucho de narcotráfico, de despenalización de drogas, de regulación, de lo que hizo el Frente Amplio, de lo que no hizo, pero ¿en qué momento vamos a hablar de lo que están haciendo ahora o de lo que hicieron? Porque estamos hablando y hablamos todos como si acá nadie fuera gobierno o nadie representara el partido que está haciendo gobierno. Están hace 3 años gobernando. ¿Qué hicieron? ¿Querés que te diga? Hablamos de narcotráfico. Y ¿Querés la, que te diga qué la flexibilización para el lavado de activos de pasar de $10.000 a 100.000, ¿eso ayuda al narcotráfico? ¿Ayuda al cambia crimen eso. organizado? No cambia. Ya se dio el debate de la LUC. Bueno, pero eso ayuda o no La ayuda. mayoría Por suerte se dieron representativa. cuenta que el artículo de la LUC Eso del sí. microtráfico, gracias a Dios, se dieron Eso sí. cuenta de que Claro, estaba pero no mal. todo es blanco o negro. Además, No, claro, pero ¿en qué momento vamos a hablar de las cosas que hicieron o las cosas que tienen Bueno. pensado hacer? Listo, me tengo que ir. Diego Cortito. Gracias, dale. bien cortito. Sí. En ese sentido, justo trayendo a colación lo que traía Poppy, en un país donde la mayor parte de los homicidios está asociado al narcotráfico, me parece Sí. que mirarlo y analizarlo desde esa perspectiva también puede ser interesante. Bueno. Y lo último que tengo Sí, en realidad, dale. simplemente para Agustina, no fue Seregni el que dijo que seremos una republiquita, pero tendremos leyes avanzaditas. Muy bien. Bueno, Así que- hubo una pregunta que le hacíamos a la gente en Twitter que era, ¿qué opinás sobre las drogas? ¿Deben prohibirse? ¿Deben liberalizarse o tengo dudas? Y ganó el deben liberalizarse 44%. Deben prohibirse 33%.
tengo dudas, 23%. Gracias a todos por participar en nuestra cuenta de Twitter. Nos vamos. El próximo programa, un debate que también generó polémica y diferencias a nivel político. Allanamientos nocturnos. Ahora hay hasta una intención de hacer, por parte del ministro de Defensa, una compulsa para poder llevar un plebiscito en la próxima elección que se podría aprobar con votos de la Asamblea General. Se necesitan 2/5 solamente para poder aprobar precisamente esa posibilidad de un plebiscito sobre allanamientos nocturnos. Recuerden que en su momento Vivir Sin Miedo, la iniciativa de Larrañaga, tenía los allanamientos nocturnos, pero no era solamente el único punto. Y la gente en su momento dijo que no, también por otros puntos que estaban establecidos en esa papeleta. Vamos a repasar eso el próximo programa, próximo jueves a las 8 de la noche. Los esperamos acá en la pantalla de BTV. Que pasen bien, gracias a todos. Chao, buenas noches.